Bienvenidos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y me acompaña Padre Luis Adorno, redentorista. Vamos a seguir y continuando con estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Ya completamos ese capítulo 6. Ahora en esta vamos a comenzar entonces de las cartitas. A mí me encantan las cartas, Padre. Yo soy loca con las cartitas católicas que tenemos en la Biblia, así que hoy vamos a hablar un poquito sobre la carta de Santiago. Pero antes de adentrarnos, como siempre les recuerdo, no hay nada que podemos hacer si no invocamos la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que hable por medio de nosotros. Así que te invito desde tu hogar que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puesto bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así concluimos esta primera parte invocando la presencia del Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando en este espacio televisivo y también los guíe a ustedes desde sus hogares. Ya este fin de semana comenzamos el mes de la Biblia. Así que vamos a profundizar un poquito más en la Sagrada Escritura. Así que les voy a invitar que este fin de semana usted desempolve la Biblia. Yo espero que no tenga mucho polvo porque la está utilizando, pero la desempolva, saca una mesita en su casa, va a poner la Biblia y va a poner una velita. Y va a introducir la Sagrada Escritura en su propio hogar. Se va a meter allí en el internet y va a encontrar una oracioncita para esa semana introduciendo la Sagrada Escritura. Así que vamos a comenzar con ese pie derecho, dejando que la palabra interiorice en nuestra vida, sea el centro de nuestra vida. Pero antes de que entremos en todo lo que es la semana bíblica, vamos entonces primero a darle lectura a la palabra que nos va a conducir para entonces nosotros reflexionar si verdaderamente la palabra es el centro de nuestra vida. Por eso vamos entonces a darle lectura a la carta de Santiago en el primer capítulo, los versículos 17 al 27. Y para eso invito al Padre que nos haga la lectura. De la carta a Santiago. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del ser humano no realiza la justicia de Dios. Por esto, rechacen la impureza y los excesos del mal, reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla como se engañan a sí mismo. El que escucha la palabra no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba cómo era. Todo lo contrario, el que se fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella,
no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, ese será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla su palabra y se engaña a sí mismo, y su religión no le vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está duro esto, ¿no? Yo cuando la miro, ¿verdad? Y uno va interiorizando, tratando de no ser solamente oyente, como dice, yo digo, esto como para podernos en el camino real. Y nosotros que en este tiempo, Padre, nos encantan las cosas light, suavecita, no me pongas esa palabra muy duro porque entonces no voy a querer seguirla. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguirlo a Él, así que esa palabra tiene que ser el centro de mi vida. Quiere decir que tiene que haber algo, un efecto, tiene que provocar algo en nosotros, porque la palabra no puede ser que se oiga y se vaya por ahí, no provoque nada en nosotros. Así que ella va a ir corrigiéndonos también, va a ir fortaleciéndonos en la fe, pero también va a ir corrigiéndonos en el camino para ir asemejándonos cada día más a quien, al Señor, al que decidimos que íbamos a seguir. Así que vamos a ir viendo un poquito más esa carta de Santiago, Padre. Bueno, mirando la palabra, que es la que nos ha congregado en este momento, en este espacio en el cual has decidido tomarla como centro, como decía Madeline ahorita, la palabra que se entroniza en una casa. Muy lindamente el nacimiento nos recuerda la presencia real y humana de Jesús en medio nuestro, pues la manera de entronizar también quizás en el mismo pesebre, como hablábamos en el programa pasado, hablando un poquito de lo que es ese alimento importante, pues mirando el pesebre como el lugar y el centro que alimenta la vida de las personas, pues o los animales, pues de igual manera mirar la palabra que alimenta la vida del ser humano, del discípulo y la discípula de todos los tiempos. Sin la palabra no hay vida de iglesia, sin la palabra no hay vida discipular. Por eso es importante reconocer el espacio fundamental que tiene la palabra en nuestra vida. Nos encontramos entonces en el próximo segmento, continuando sobre este tema maravilloso de la palabra. Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes sobre la palabra, sobre esta vida que nos está hablando aquí un poquito Santiago. Y yo acá fuera pensando, uno a veces cuando escucha la palabra, pues ¿hacia dónde nos dirigimos? Cuando la escuchamos a veces pensamos en la palabra escrita, o hablamos en la palabra que se hizo carne, o hablamos de verdad en esa palabra que es la misma carne que es Cristo, porque la palabra que sale de la boca de Dios, que se hace realidad, se hace carne en Cristo, y esa palabra que también entonces es la palabra escrita porque es inspirada, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu Santo para que sea escrita. Así que a pesar de que en el mes de la Biblia, entiendo yo, y usted me corrige, ¿verdad? Porque todavía me falta mucho, pero pienso que está dirigida más bien a la palabra escrita por San Jerónimo, ¿no? Porque San Jerónimo fue el primero que hizo la traducción de la palabra en la Vulgata, que era el lenguaje común en aquel tiempo, y entonces la iglesia ha decidido tener todo este mes para entonces como que adentrarnos, hacer que nosotros los fieles, ¿verdad?, tomemos un poquito más en serio, o por lo menos hagamos parte de nuestra vida la palabra. Y hay que reconocer que nosotros, bueno, yo, ¿verdad?, hablo por mí, de cuando era pequeña, pues no se le daba el énfasis a la palabra escrita, se le daba el énfasis a participar de esa palabra en la sagrada, en la Santa Eucaristía, compartirla constantemente, ir a participar en los grupos
poco, pero después cuando uno poquito a poco se va adentrando, pues yo tengo que decir en los círculos de oración, porque allí en Humacao también se daban unos círculos de oración y se comenzaba a animarnos a querer introducirnos o por lo menos adentrarnos en la palabra escrita y tenerle el sentido de nuestra vida cuando decíamos que creemos, que tenemos fe, pero cuando decías tienes fe, pero ¿tienes fe en qué? Y cómo tú vas entonces usando la razón que te va ayudando a ir cimentando más esa fe, buscando en la palabra. Y yo recuerdo siempre, a pesar de que pues siempre he vivido en la iglesia católica, pero hubo un momento cuando tuve un encuentro en un retiro, me propuse buscar todo aquello que fuera sólido para yo probarle al mundo, a los que estaban a mi alrededor, que yo estaba donde tenía que estar porque era el lugar que Cristo estaba. Fíjate, me dio con buscar y buscar y lo busqué dentro de la misma palabra. Pero siempre recuerdo un librito que me encontré de un testimonio de vida de un sacerdote que se convertía al catolicismo y hablaba una cosa, línea directa, que él decía que era la unidad y la palabra. Y esas dos cosas como que me dieron a mí más fuerza para seguir y meterme más en la palabra y decirle, Señor, yo estoy donde tú quieres que esté. Así que todas estas cosas nos pueden ocurrir, ¿verdad? Como seres humanos que somos en el camino, y es importante que entonces nuestra fe sepamos, como lo dirá Pedro, dar razón de nuestra fe. Pero ¿cómo puedo dar razón de nuestra fe si solamente la he vivido de una ideología y no me he adentrado en ella? No me he metido en la palabra escrita, no me he metido en esa palabra que se hizo carne, no me he metido en esa palabra del Dios Padre Todopoderoso que dio la revelación. ¿Cómo puedo entonces yo cimentar y dar respuesta a esa fe mía cuando el hombre me pregunte con el que no cree o con el que mismo cree pero todavía no está cimentado? ¿Cómo podemos nosotros dar esa respuesta a nuestra fe? Y yo creo que todos esos elementos pues son importantes para poder dar esa respuesta. Así que este mes de la Biblia nos corresponde entonces, yo les propondría, ¿verdad?, que escojamos un libro de la palabra, de la Sagrada Escritura, y lo leamos durante todo este mes para ir adentrándonos. A mí me gustan mucho las cartitas. Usted puede coger las cartitas, puede coger el Evangelio de Juan, que a mí me gusta también uno de los evangelios, pero tómese esa tarea para que eso le pueda ayudar a dar respuesta de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en el tiempo quizás que tú y yo nos criábamos, no había tanto cuestionamiento ahí de, tú dices que es verde, muéstrame que es verde. Pero hoy es chocante la nueva generación, porque la nueva generación no se encanta y no se queda simplemente con que tú dices Dios es bueno o simplemente Dios te ama. O sea, ellos van a buscar la razón. Dame una respuesta por qué tú me dices que Dios me ama. Dame una respuesta porque tú dices que Dios es Dios. Pues entonces tú y yo, que somos los portadores en el mundo, tenemos que adentrarnos en la palabra, tomar esa palabra. Por eso el mismo Santiago lo dice aquí. No podemos ya ser que oyentes únicamente. Necesitamos ser oyentes, pero también poner eso en práctica. Por eso esa cartita tampoco gusta mucho, porque él es el que dice la fe y las obras tienen que ir caminando juntas, por decirle, ¿verdad? Porque la fe se tiene que mostrar y se muestra en obra y la obra se muestra en fe, pero no pueden estar así como separadas, unas por allá y otros por el otro lado. Así que Santiago va directo a cómo tú y yo en nuestra fe debemos estar comportándonos, cómo debemos vivir más con la sabiduría divina, con lo que decimos que creemos, y nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir sea consono con esa palabra. Por eso tenemos que empezar a adentrarnos en la palabra, en esa palabra que es escrita y que nos va iluminando en el camino, va dándonos guías en el camino, y tú vas buscando. Por eso sí, para mí es importante que siempre invoquemos esa presencia del Espíritu Santo, porque yo recuerdo mucho a nuestro pastor, Padre Mariano, que en paz descanse, que siempre nos decía, pues si tú dices que es eso, ¿por qué no te sacas el ojito de tu cara? ¿O por qué no te quitas el brazo? ¿Por qué no te quitas el pie? Cuando interpretamos la palabra literalmente, entonces ahí está el juego. Por eso es importante que con
esa fuerza del Espíritu Santo, nos adentremos en la palabra y busquemos, ¿verdad?, que ella misma se nos revele. Yo recuerdo que cuando estudiábamos, y esta parte para mí era bien difícil, Padre, porque nos decían, hay que buscar desde el mismo Espíritu en el que fue revelada esta palabra, que entonces tú y yo la podamos entender. El mismo Espíritu, ¿cómo llegamos a eso? Porque eso fue hace 2000 y pico años, hace mucho tiempo, pero ¿cómo llegamos? Pues es interesante que sí lo logramos. Sí se puede lograr llegar a entender la palabra de esa misma manera, y así no necesitamos sacar literalmente y hacer acciones que no corresponden ni era lo que la palabra quería decir. Por eso Santiago lo está recalcando muy bien. Hay que tener en cuenta todos esos detalles para vivir como realmente el Señor así nos los pide, consono con su voluntad. Así que nos encontramos en el próximo segmento, continuando, profundizando si la palabra es el centro de tu vida. Retomamos este espacio de Aviva de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan y estamos meditando en torno a la experiencia ya iniciando este tiempo propicio de septiembre y donde ponemos como centro la palabra. Dice muy lindamente el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en el sendero. Y qué bueno que podamos hacer de la palabra esa lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos. Ahorita Madeline hablaba un poquito en torno a la experiencia de la palabra y cómo la palabra va haciéndose evidente hasta que llega a ser redactada y escrita en la Biblia, la Sagrada Escritura que tenemos nosotros en nuestras manos. Y primero vemos la palabra creando. Ninguno de nosotros estaba cuando el Génesis se redactó o cuando veíamos a Dios creando, pero me parece muy lindo cómo se compila o se reúne en este texto sagrado para hablarnos de la palabra creando. Hagamos al hombre, a la mujer, hagamos a los animales, al cielo, a la tierra, etc. Y vemos la palabra creando. Luego vemos la palabra llamando, como llamó a Moisés, o Abraham a salir de su tierra, a Isaac, y luego vemos la respuesta de los profetas a la palabra, es decir, se sienten totalmente enamorados de la palabra y hay una respuesta a la palabra que de alguna manera no estaba escrita todavía. De alguna manera no había visto el primero de los profetas que se sentara a redactar en los rollos o en los papiros que de igual pudiéramos tener nosotros a nuestro alcance o al alcance de nuestra mano. Luego vemos la palabra liberando, como Moisés escucha, Dios escucha el clamor del pueblo y llama a Moisés y le dice, he visto a mi pueblo esclavo en Egipto y te envío a ti para que lo saques y lo lleves a una tierra en libertad. Luego la palabra guiando al pueblo en esos 40 años por el desierto. No es indiferente la palabra para nosotros. Y como cuando había sed, cuando el pueblo no tuvo nada y ya se había agotado todo alimento, entonces vemos la providencia de Dios. Dios enviando maná, el agua de la roca, las codornices, cuando eran mordidos por la serpiente de bronce, que de alguna manera sanaba la experiencia al mirarle al pueblo. Y cómo Dios se hace cercano y el pueblo va comprendiendo la cercanía de la palabra de Dios, que se hace evidente en las cosas pequeñas, simples y cotidianas de la vida. Luego la palabra que se hace carne, ahorita lo decía muy lindo Madeline, verbum factum es, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Yo tuve el privilegio, ¿verdad?, como misionero redentorista de ir a un encuentro a Roma y creo que fui a una de las iglesias en Roma y me pareció tan lindo entrar, una cerca del Vaticano, y leer en la cúpula del altar verbum factum es, y el verbo se hace carne. Y qué bueno es cuando podemos ver al verbo encarnarse
en las purísimas entrañas de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces la palabra se hace carne y acampa entre nosotros y luego llama a los discípulos para que estén con Él y luego va iluminándonos y de alguna manera hoy la vemos muy bien guardada y muy bien regalada, si podemos decirlo de esa manera, a nuestra historia, haciéndose historia de salvación. Aquí vemos al apóstol Santiago respondiendo de una manera muy bonita a la acción de la palabra y la pone por escrita para que pueda llegar a nuestras vidas. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a sí mismos, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Y aquí Santiago está haciendo de alguna manera la acción poderosa que tiene la palabra, no solamente cuando yo la oigo como un mero espectador de ella, sino cuando la escucho y la pongo en práctica, porque muy bien lo dice, el que escucha la palabra y no la practica es como el hombre que se mira al espejo y apenas se mira, se le olvida lo que ha visto. Entonces es importante mirar la palabra, abrir un espacio a la palabra en la vida del ser humano. Si no abrimos un espacio a la palabra en nosotros, pues con toda probabilidad, al no abrir un espacio a la palabra, pues la experiencia tocante de ella va a ir transformando la vida. Si me cierro a ella, pues no puede hacer nada en mi vida. Al contrario, cuando le doy un espacio, me fijo en la palabra, contemplo la palabra, persevero en ella, muy lindamente lo dice, no como un oyente olvidadizo, como si se me olvidara todo lo que he reflexionado. Madeline ahorita en el segmento pasado nos hacía ver lo importante que es tomar una carta. Puede ser alguna de las cartas de Pablo, puede ser una de las cartas a los hebreos o cualquiera de las cartas que puedan ser de gran enseñanza para nuestra vida, incluso esta misma carta del apóstol Santiago, tomarla y volverla a ver, volverla a leerla, retomar otra vez la palabra y no verla como un simple espectador o como una persona que la va a olvidar pronto, sino al contrario, para ponerla en práctica, porque va a despertar la fe. Ahorita Madre lo decía, la carta de Santiago va a despertar una fe profunda en la persona de Jesús, que es la palabra hecha carne, ¿verdad? El verbo que se hace carne, y muy lindamente lo retoma o lo dice el Evangelio de San Juan, el verbo que se hace carne y acampa entre nosotros. Entonces, ver al verbo en nuestra realidad cotidiana y entrar en una relación viva con él, que sea una relación que sea capaz de transformarnos la vida, de sanarnos, de liberarnos, de restaurarnos, y lo importante que es ver la obra que realiza la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso obviamente me va a llevar a no a mirarla sin hacer nada, sino también a llevarla a la práctica. La fe lleva a la práctica y no nos engañamos a nosotros mismos como una religión que no da vida, sino al contrario, es verla, acercarnos a ella y dejarnos transformar por medio de ella. La palabra misma nos va a introducir en la grandeza de la verdad revelada y la verdad conocida. Cuando vemos la verdad revelada y la verdad conocida, entonces podemos los seres humanos enfatizar la experiencia conocedora y enriquecedora que Dios trae a nuestra vida. El ayudar a los huérfanos, el vestir a las viudas, a los necesitados, el compartir la experiencia con los demás. Es decir, cómo la experiencia de Dios, que yo conozco, al Dios que he conocido, a la palabra que he conocido, me va a llevar a poner en práctica en el servicio desinteresado a los demás. Querida familia, pues ya nos disponemos a concluir este espacio de Aviva, de la Renovación Carismática Católica. Lo recibimos con una manera muy particular y la esperamos en el próximo programa. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.